Que Dios te bendiga ricamente. Bendecido martes de Semana Santa. Este martes lo podemos llamar como el martes de la hostilidad. ¿A qué me refiero? A que los judíos en forma permanente están buscándole la quinta pata al gato y andan cuestionando la autoridad de Jesús. ¿Con qué autoridad él pudo hacer eso en el templo? ¿Con qué autoridad hace esas maravillas? ¿Con qué autoridad esto? ¿O con qué autoridad lo otro? Ellos lo que quieren es buscar la forma de apresarlo, de acusarlo de blasfemia y de esa manera sacárselo del medio. Es así, pero eso no quita que sea un día donde Jesús tiene mucho trabajo. Enseña diversas parábolas, la parábola de la viña, la parábola de la boda. Enseña también sobre el amor y enseña sobre el amor al prójimo. El amor en general centrado en Dios y sobre el amor al prójimo. Es un día que Jesús no permite que toda esa hostilidad le opaque, digamos, el último interrogatorio que se le hace. Mateo dice que más bien un escriba se le acercó con un sentido como hostil también, como para interrogarlo y ver qué es lo que piensa. Sin embargo, me quedo más con la idea de Marcos, seré porque soy más romántica en ese sentido, me gusta más lo que dice Marcos, que un escriba se le acerca, pero que lo oye discutir y lo oye responder bien y queda, bueno, maravillado, ¿no?, con lo que Jesús responde. Entonces él se acerca y le pregunta, ¿cuál es el primero de los mandamientos? Jesús respondió, el primero es, escucha Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor, y tú amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, con todo tu espíritu y con todas tus fuerzas. El segundo es, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento más grande que estos. El escriba le dijo, muy bien, maestro, tienes razón al decir que hay un solo Dios y no hay otro más que Él, y que amarlo con todo el corazón y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a sí mismo, vale más que todos los holocaustos y todos los sacrificios. Jesús, al ver que había respondido sabiamente, le dijo, no estás lejos del reino de Dios, y nadie se atrevió a hacerle más preguntas. A mí me encanta porque en un lenguaje más coloquial podríamos decir que este martes comenzó con hostilidad, pero termina con un Jesús brillante que coloquialmente les tapa la boca, ¿no? Qué interesante, porque por eso digo que me gusta más esta idea más romántica de Marcos, de que es un escriba que no va con una idea hostil, sino que es un escriba que es como que quedó sorprendido de ver con qué sabiduría Jesús responde. Entonces se acerca con un corazón de que, bueno, quiero hacerle una pregunta y de alguna manera quiero que ver qué es lo que responde, pero no para hacerle daño. De hecho, el Señor conoce su corazón y le dice, no estás lejos del reino de Dios. Bueno, aquí tenemos para pensar esto. Bueno, no está lejos, pero tampoco está en el reino de Dios. De alguna manera lo que le está diciendo es, para estar en el reino de Dios, quizás hay cosas que tienes que cambiar, ¿no? Y este mensaje que Jesús nos da de amar a Dios, nos está diciendo que, bueno, que para amar a Dios tenemos que amarle con toda la esencia de lo que somos. Yo no puedo amarle solamente los domingos o solamente los días que voy a la iglesia. A Dios tengo que amarle con toda mi persona. Habrá días que tendré más devoción, pero eso no implica que mi amor cambie. Mi amor no tiene que cambiar por las circunstancias. Sin embargo, hay gente que se acerca a Dios como si Dios fuera un supermercado. Dame, 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 dame. Y le pide todo el tiempo. Y Dios no quiere eso. Dios quiere tener un vínculo y una relación personal con nosotros mismos. Pero, es decir, Él quiere tener un vínculo con nosotros, ¿verdad? Quiere tener un vínculo tan personal que Él se acerca, ¿verdad? Y nos invita a tener ese vínculo. No puede tener un vínculo con alguien que lo ve solamente una o dos veces al mes o lo ve una vez a la semana. Él necesita que cada mañana, desde el momento que abra los ojos, yo esté dialogando con él y le esté diciendo cómo me estoy sintiendo. Tener un vínculo personal con Dios
es encontrarle en su palabra, es encontrarle en el sentido vivencial, hacer del evangelio una praxis cotidiana, algo que yo vivo cotidianamente, que está impregnado en mi vida. Tener un vínculo con Dios implica encontrarle en su palabra, en lo que Él tiene para mí, ver cuáles son sus sueños. Yo siempre digo que la Biblia no es otra cosa que las cartas de un padre que, que no está, que se fue de viaje o por lo menos está a una distancia distinta a la que yo estoy y me dejó esas cartas para que yo las pueda ir leyendo. Y me imagino incluso que es un Dios que se fue en un viaje por barco, porque era más común que en el tiempo de antes las personas al viajar escribieran cartas y cuando llegaban al primer puerto las depositaban allí para que la persona, el familiar, las recibiera. Entonces me imagino que Dios, por medio de sus profetas, fue depositando cartas en diferentes puertos del mundo. Y esas cartas me fueron llegando en forma de un libro. Conocer y amar a Dios implica tener esta relación cotidiana, que no es una relación que tiene que estar automatizada por reglas estrictas, sino o rituales que pierden sentido, sino de amarle en lo práctico, en lo cotidiano, ayudando a alguien cuando está mal, escuchando a aquel que está cabizbajo, consolando al que tiene tristeza y gozándome con aquel que ha tenido un logro. Tiene que ser un amor vivencial. Y por otro lado nos está hablando de un amor al prójimo. Dios no está diciendo ama al prójimo menos que a ti mismo, porque eso sería un amor narcisista, un amor enfocado en mí y olvidándome del otro. Por otro lado, no dice ama al prójimo más que a ti mismo, porque eso sería que yo perdiera mi valor personal, que llegara a desvalorizarme tanto que dejo que el otro me maltrate, me cosifique y me haga sentir nada. Tampoco está diciendo ama al prójimo y no te ames tú, porque eso sería anularme, perderme, ¿verdad? Y sin embargo el mundo muchas veces nos anula con sus propuestas, con sus invitaciones, ¿verdad? Donde tú ves que cada día los jóvenes parece ser que se anulan para vivir cosas locas y supuestamente maravillosas, pero que después sienten que su vida se ha arruinado, porque su vida se ha anulado y ha perdido sentido. Dios lo que me está diciendo es que ame al prójimo, pero primero tengo que aprender a amarme a mí. ¿Y cuándo sé amarme a mí? Bueno, cuando yo estoy haciendo cosas para crecer, crecer en un sentido intelectual, en un sentido económico, en un sentido espiritual, en un sentido como persona, en mi salud personal, cuando yo estoy creciendo como hija, como madre, como esposa, como compañera, como trabajadora, como vecina, cuando yo estoy creciendo, entonces ahí realmente estoy amándome. Amarme a mí misma implica poner límites, saber decir no cuando hay algo que me hace mal, decirle no a los vínculos tóxicos, decirle no a aquellas personas que de alguna manera, con su forma de ser, perjudican mi vínculo con Dios. O aquellos trabajos que de alguna manera me incitan o me llevan a olvidarme que tengo un Dios y entonces tener una doble moral. Bueno, el trabajo me dice que yo aconseje, haga así, haga así, y que esto va en contra de Dios, pero supongamos que eres un profesional de la salud, que eres ginecóloga o ginecólogo, y te piden que a las jóvenes le estés proporcionando la pastilla del día después o que estés haciéndole prácticas para la no concepción o la pérdida de la concepción. Entonces, una doble moral, porque tú dices, bueno, pero yo preciso el trabajo y llevar el alimento a mis hijos, pero ¿a qué precio? Al precio de que tú te pones el trabajo por encima de ti. Tú como persona te anulas en el área de tu fe, económicamente estás bien, pero en el área de tu fe te anulas y a Dios lo dejas de lado. Entonces, esas cosas tenemos que ver, tenemos que a veces preguntarnos, y bueno, acá gano mucho, pero
esto me está haciendo un chirriar, una cosa, un sonido que no me gusta con respecto a mi fe y con respecto a Dios. Capaz que puedo conseguir otro trabajo que gane menos, pero que vaya en sintonía con mi creencia en Dios. Amarme a mí también implica crecer en mis sueños, en mis proyectos, que esos proyectos que vienen de parte de Dios, yo los pueda llevar a cabo y no vivir la vida loca porque a mí se me ocurre, sino ver si esos sueños y esos proyectos están en sintonía con lo que Dios quiere y desarrollarlos. Y de esa manera voy a poder amar al prójimo, porque si yo crezco, quiero que también el otro crezca. Amar al prójimo, si es un hijo, implica también ponerle un límite y decirle, no, hijo, no, hija, me parece que te estás equivocando. Amar al prójimo, si es un vecino, implica, bueno, ayudarle si le veo que no puede hacer fuerza y está en un almacén y le puedo acompañar a cargar la bolsa. Implica escucharle si veo que está pasando por un momento de una tristeza o disfrutar con él en una actividad placentera. Amar al prójimo implica tener un vínculo sano con mi familia y ver que ambos crecemos y que ponemos a Dios en primer lugar. Ahora, si hay amistades, vínculos familiares o aún en la propia familia que son tóxicos, que me están dañando, que me están perjudicando, yo tengo que aprender a poner un parate y decir, esto en mi casa no, o esto en mi vida personal no. Entonces, por un tiempo te voy a poner una valla. Es un cerco de amor, siempre digo los límites, lo repito mucho en mis videos, para que sepamos que a veces poner ese cerco de amor implica que te estoy amando y te estoy diciendo que no. Porque si un niño llega a tu casa con un sacapuntas hoy y de adolescente llega con un par de championes que no le pertenece, tú te empiezas a preguntar, ¿y qué pasa si un día tú le ves escondida por allí un arma? Tú le fuiste permitiendo que él llegara con cosas que no le pertenecían. Eso no era amor. Hacer la vista gorda y decir no quiero involucrarme no es amor. Como mamá, como papá, debo de ser un faro que le alumbro y que le digo por acá está el camino. Esto no está bien. No, esto no te está permitiendo crecer como persona. Entonces, amar siempre está vinculado a una acción, nos dice Dios. ¿Cuál es esa acción? El crecimiento. Yo crezco y el otro crece. Y Dios crece con nosotros. Entonces, de esa manera, cuando Dios entra también en ese vínculo, yo voy a hacer cosas para mí que me permitan desarrollarme como ser humano en base a los propósitos del Dios y también mi prójimo va a poder crecer en base a los propósitos que Dios tiene para él. ¿Qué te parece si este martes de Semana Santa tú lo vives con un objetivo claro? Pregúntate, ¿habrá alguien que hace tiempo que no llamo? ¿Habrá una amistad, un vínculo que no me está haciendo bien y que quizás tenga que ponerle un cerco de amor? ¿Habrá algo que tengo que decirle a un hijo, una hija que no le estoy diciendo y que le está dañando en su vida personal? Hazte esa pregunta. ¿Cómo está mi vínculo con Dios? Hoy me senté a leer la palabra, hoy me senté a descubrir y ver esas cartas, como digo yo, que me escribió quién sabe de qué lugar, capaz que me escribió una carta de Grecia o me escribió una carta de Éfeso. Andá a saber de dónde me mandó una carta hoy Dios. Me la habrá mandado del monte Sinaí, no sé. Me voy a sentar a ver cuál fue la carta que Dios me envió y maravillarme con lo que me escribió y con las cosas que me cuenta, que son sus sueños hacia mi persona. Este martes de Semana Santa, no lo vivas como un martes de la hostilidad. Vívelo como un martes donde el amor hacia Dios y el amor hacia el prójimo sea lo que te lidere en este día. Que Dios te bendiga ricamente. Disfruta este martes de Semana Santa como Jesús pensando, no voy a dejar que aquello negativo me arruine el día. Voy a sembrar y a cultivar amor.